No sé el orden que... Y de hecho, o sea, la lista Franchita, ¿quién expone primero? ¿Quién tiene el primer componente? Es poner primero. ¿Es el primer componente? Siempre. Es que yo soy componente técnico y mi compañero es componente, o sea, del área administrativa. ¿Sabes qué? Primero hagamos que les ponga y luego discutamos con ellos. Así hagamos. Que comparta. Debe compartir. Hola Boris, bienvenido. Hola Matthew, bienvenido. La magia de la tecnología hace que, a pesar que no estén presencialmente aquí, igual podamos compartir con ustedes la presentación hoy de nuestros estudiantes. Así que vamos a dar inicio. El tema dice implementación de un SIEM Open Source para la gestión de tráfico de red y minimización de ataques a SELEC. Va a ser presentado por el señor Matthew Eduardo Guerrero Sánchez y por el señor Andrés Sebastián Suárez Suárez. Vamos a empezar en este momento con Matthew. ¿Estoy bien? ¿Sí? Adelante, Matthew, por favor. Sí, Inge, sí se me escucha. Vamos a tener aproximadamente unos 8 minutos, por favor, Matthew. No le estamos escuchando. ¿Quieres que yo te ponga el audio? Ya. Sí se me escucha. Sí, se me escucha. Sí, se me escucha. Sí, se me escucha. Ya, ahí. En cambio, si yo me silencio, ¿no se escuchan? ¿No? Sí. ¿Puedes solucionar eso? Ahí. Habla. Ahí habla, Mateo. Ahí habla, Mateo. Ya ve, habla ahí, Matthew. Sí, Inge, Matthew, ahí. Está hablando. Estoy hablando, Inge. ¿No? Ahí estamos bien. Ya, ahí, Inge, ahí está bien. Sí, ahí está bien, ahí te escuchamos. Empecemos desde este momento. Qué gusto verte, Matthew. Adelante. Listo, Inge. Muchas gracias, ya. Bueno, yo les voy a presentar la implementación del SIEM Open Source para la gestión de tráfico de red y minimización de ataques en el área administrativa de SELEC. Primero, la agenda va a ser llevada por los objetivos, la descripción del problema, la metodología que hemos usado, la implementación, conclusiones y recomendaciones. Primero, como objetivo general se tiene que la implementación y la configuración de un SIEM Open Source que se realizará en el área administrativa de SELEC va con el fin de fortalecer la detección y la respuesta ante incidentes de seguridad, ajustando las reglas de monitoreo en base a los requerimientos técnicos y operativos de la empresa. Y tenemos también los objetivos específicos, que en este caso yo propuse 4, que serían realizar una revisión de diversas plataformas para encontrar cuál puede ser la mejor en el contexto de SELEC, analizar y clasificar las reglas de detección del SIEM, todo en base al área administrativa para que el entorno tecnológico sea el adecuado, personalizar las reglas de detección, organizándolas en grupos funcionales para optimizar la capacidad del SIEM y validar la efectividad del SIEM en base a pruebas técnicas que se realizaron. Primero, la descripción del problema. SELEC enfrenta al crecimiento de amenazas de ciberseguridad en su área administrativa. Se necesita un monitoreo constante de red y de dispositivos. La ausencia de una herramienta que pueda realizar todo este tipo de acciones es un problema, y lo que se va a hacer también es cumplir con las normativas que se tienen en el país, como va siendo el EXI, o como normativas internacionales como el MITRE o el NIST. Y todo esto sin incurrir en el costo de comprar o tener que pagar por una licencia. Primero, lo que nosotros hicimos y cómo implementamos fue utilizando la metodología Agile Canva, el to do, el doing y el doing, en base a todas las tareas que vamos a definir para poder realizar efectivamente toda la implementación. Otra metodología que usamos fue la del brainstorm, en donde
En base a las comparaciones del CIEM, siempre y cuando que cumplamos con el licenciamiento, las características técnicas de infraestructura, llevamos a cabo todo este tipo de métodos que nosotros sabemos para poder implementar adecuadamente el CIEM que es lo que requiere SELEC. Y entonces, como metodología, llevamos las etapas de levantamiento de requerimientos con personal. En esta etapa, nosotros nos reunimos con el personal administrativo de SELEC y con el personal técnico para saber exactamente cuáles son las necesidades que tienen. Realizamos un análisis comparativo en base a varios CIEMs que ellos nos sugirieron y otros que nosotros hemos investigado para poder elegir el adecuado para todo el contexto organizacional de SELEC. Realizaremos la implementación de WASU, que al final fue el CIEM que nosotros sugerimos y que para SELEC también les pareció el mejor, y se realizarán pruebas con eventos simulados. También aquí, como pueden ver, tenemos lo que va siendo el tablero Kanban con las tareas que nosotros ya definimos, que va siendo el análisis de las herramientas, documentación, clasificación inicial de reglas, análisis y adecuación de la infraestructura, instalación del CIEM, despliegue de agentes, asignación de reglas personalizadas y pruebas de funcionalidad. Este solo viene siendo como que un ejemplo de todo lo que nosotros realizamos en la parte de comparaciones de CIEM para saber qué CIEM tiene una versión gratuita, qué tipo de licenciamiento puede tener o no, los análisis, correlaciones, los soportes que tienen, qué tal es la interfaz, qué tan amigable es la interfaz con el usuario, la escalabilidad que puede tener, soportes técnicos. Y también lo que nosotros hicimos en esta etapa de implementación fue clasificar las reglas. Cuando ya elegimos el CIEM que viene siendo WASU, nosotros nos visualizamos que tiene una división de reglas por supergrupos, grupos y reglas, siendo desde los archivos más grandes donde se encuentran todas las reglas, siendo los supergrupos, grupos, archivos más reducidos donde están reglas en base a un contexto general y reglas donde estas pertenecen a los grupos que ya es mucho más específico. Y para la implementación se realizó una clasificación de reglas. WASU por defecto tiene 4.286 reglas, y después de nosotros realizar una evaluación, que como se puede ver en el gráfico son evaluar los supergrupos, y si se acepta el supergrupo o no, se va clasificando más y más y más, teniendo para el final 2.134 reglas las que fuimos implementando. Entonces, para la implementación, lo primero que se hizo fue la instalación de WASU, que WASU tiene un comando que nos permite hacer una instalación rápida y en donde se instalan todos sus componentes y nos da todo lo que viene siendo el usuario y la clave de administrador para poder acceder al sistema. Y lo que podemos ver aquí es, ya después de haber implementado WASU, nosotros podemos conectarnos a él en base a localhost de la red en donde lo hayamos instalado, y este mismo nos va a dar los pasos para poder hacer el despliegue de agentes, donde tenemos el comando que es de la parte 4. Este comando es el que se instala en las máquinas donde van a ir los agentes. Y después de eso solo se tiene que realizar un par de ejecución de códigos para poder ver que la gente está funcionando, que está conectado y tal. Después de esto, lo que nosotros hicimos fue la clasificación de reglas entre aceptadas y no aceptadas. Para esto, nosotros usamos el directorio que teníamos por defecto, que es el var o seg rules, y creamos un nuevo directorio, un disable rules, en el que pusimos todas las reglas de todos los grupos de reglas que no tienen una relación o un impacto en el contexto de Select, por lo que los desagrupamos para que así el rendimiento del sistema sea más rápido, ya que al no tener que realizar revisiones de peticiones de reglas que no tienen nada que ver con el contexto, va a ser mucho más veloz, que en caso de que haya un ataque o que se tenga que enviar una respuesta rápida, no se va a demorar milisegundos o segundos que pueden ser valiosos. Y lo que nosotros aquí hicimos también fue realizar en base a las reglas, ya dentro de los grupos, realizar un análisis de regla por regla y ver qué reglas no tienen impacto.
pero al decir, o sea, son reglas que no tienen un impacto en la organización, pero su grupo sí, por lo que nosotros realizamos fue comentar estas reglas para que asimismo no se tenga que realizar una revisión de estas reglas cuando se esté ejecutando el programa. Y después de haber realizado toda esta filtración de reglas, después de haber configurado, puesto reglas, desconfigurar reglas que nos vamos a usar, lo que hicimos fue la implementación. Para esto nosotros, bueno, en mi caso yo tenía el agente jefes y el agente administradores. En el agente jefes, para poder validar las reglas que no fueron aceptadas, se realizó la prueba de instalar un software de Engine y ejecutar una petición. Al ser Engine una regla que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi compañero la deshabilitamos, no debería habernos llegado ninguna, ningún aviso, como se puede ver. Después de haber realizado una prueba, no llegó nada, entonces se puede verificar que esa regla no genera una alerta. Asimismo, para el agente de los administradores. Después de eso se realizó una prueba de validación de reglas parciales. Estas son las reglas que nosotros, unas reglas específicas que no tienen una inferencia en el contexto de Select, pero su grupo en general sí, por lo que a esas reglas fueron las que comentamos. Como podemos ver, aquí yo realicé varias peticiones de lo que viene siendo las reglas del grupo System, pero no se ve que haya llegado, o sea, se ve que llegan todas las peticiones correctamente sin que se vean todas aquellas que estaban comentadas, por lo que se puede dar por hecho de que funciona correctamente al haberlas comentado y seguimos teniendo las alertas de las reglas que son importantes para nosotros, asimismo para el grupo de administradores. Y también se realizó la confirmación de alertas válidas. Aquí lo que se hizo fue lo mismo, realizar peticiones del grupo 020 syslog y como se puede ver, tiene alertas de el usuario no se autenticó adecuadamente. Lo mismo en el grupo de los administradores, como podemos ver. Entonces se puede dar por hecho que, primero, las reglas que nosotros separamos, que las quitamos como disable rules, no nos están generando ningún tipo de aviso. Las reglas que nosotros comentamos no nos generan avisos, pero tenemos avisos de esas reglas que están dentro del mismo grupo, que son importantes para nosotros, y que las reglas válidas que son importantes para nosotros igual nos están generando alertas. Como conclusiones de esto se puede Por tener favor, que... Sí, tienes un minuto, Matthew. perdón. Tienes un minuto. Ya, listo. Como Ya, por conclusiones, favor. podemos ver que se implementó y se configuró exitosamente WASU en el área administrativa de Select, cumpliendo los requisitos técnicos y operativos de monitoreo real y que tenemos alertas automáticas. Se realizó el análisis comparativo entre varios VMs, determinando como WASU la mejor opción de costo-beneficio, que también tiene buena escalabilidad y soporte multiplataforma. Se clasificaron las 4.286 reglas y se las dividió en grupos, supergrupos y reglas, eliminando aquellas que no fueron aplicadas para el contexto de la organización, mejorando la eficiencia del sistema, y se personalizaron reglas para el entorno administrativo, reduciendo falsos positivos y manteniendo alertas relevantes para nosotros. Y las pruebas que se realizaron fueron aceptadas y se pudo validar que funcionan y que es importante para el personal técnico, que de la manera que se configuró se está ejecutando el sistema. Y las recomendaciones. Más que nada las recomendaciones irían para todo el personal administrativo, el personal técnico, perdón, que va a llevar el sistema, que esté capacitado, que sepa cómo se deben configurar las reglas, qué tipo de problemas se puede tener, que en base a los problemas que se tengan, cómo se pueden solucionar. Y ya, eso sería todo de mi parte de lo que viene siendo el área administrativa de SELEC en la que se implementó el CIEM WASU. Perfecto, muy amable. Gracias, Matthew. A Listo, continuación, muchas gracias. vamos con Andrés Sebastián. ¿Se ve en pantalla? Sí. ¿Sí?
No, ahí está. Cambiar. Después de salir una parte que dice cambiar el rol. Ahí estamos. Buenísimo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Andrés Suárez y el día de hoy voy a presentar mi tema de TIC, que es la implementación de un CIEM Open Source para la gestión de tráfico de red y la minimización de ataques a Select. En este caso, mi componente es la área técnica. Para lo cual, primero vamos a iniciar con la tabla de contenidos. En total vamos a tocar 6 puntos y vamos a iniciar con los objetivos. Primero tenemos el objetivo general, que es configurar e implementar una solución CIEM Open Source en el área técnica de Select. ¿Esto con qué? Con el objetivo de mejorar la supervisión de eventos de seguridad, personalizar las reglas de detección y así poder detectar los falsos positivos y así tener una respuesta ante incidentes muchísimo más rápida. Partiendo de esta, tenemos nuestros objetivos específicos, los cuales vamos a ir en orden, en donde en un inicio realizamos una revisión de literatura para poder revisar todos los CIEM Open Source que se encuentran actualmente en el mercado. Luego de esto, luego de aceptar este CIEM, vamos a identificar y analizar todas estas reglas que vengan en el CIEM por defecto, para así poder clasificarlas y personalizarlas dependiendo del contexto de la organización. Y como último objetivo específico tenemos la parte de validar todas estas reglas, las que fueron modificadas, eliminadas, personalizadas, para así, mediante eventos simulados, pues se permite ajustar la configuración final de este CIEM. Luego de esto, pues vamos a plantear la descripción de problemas. Como tal, tenemos la situación actual de Select, en donde se encuentran varias amenazas cibernéticas que al día a día son cada vez más complejas. Tenemos las dificultades para correlacionar todos estos eventos, respuestas lentas mediante el personal y con alta tasa de falsos positivos. Es decir, pues detecciones o alertas que a la final no fueran ninguna vulnerabilidad. Por lo cual, en Select se tiene una ausencia de un sistema centralizado para detectar todos estos incidentes, por lo cual nace esta necesidad de poder implementar una solución tanto escalable, adaptable y de bajo costo, por lo cual se lo hizo de CIEM Open Source. Por lo cual, vamos ahora con la metodología. Como tal, utilizamos dos. La primerita es el brainstorming o lluvia de ideas, en donde se plantea una mesa redonda con todo el personal, en este caso técnico de Select, para poder entender todo su contexto, todas sus falencias, sus necesidades, sus problemas actuales y cómo van trabajando en su operativa diaria. Como resultado de esto, tenemos este mapa de ideas, esta lluvia de ideas, en donde se ha planteado tanto la infraestructura de Select, sus características técnicas, que como vemos aquí no se incluye el área administrativa, sino solo la área técnica, y las comparaciones de CIEM, es decir, todas las especificaciones que necesita Select en su operativa diaria para poder abarcar todas estas necesidades actuales de la organización. Como segunda tenemos la parte del método Kanban, la cual es una gestión visual del flujo de trabajo, la cual se llama el tablero Kanban. Esto nos facilita para poder tener de una manera visual todas las tareas que se van a ir realizando a través de todo el trabajo del TIC y también para poder tener una organización mucho más efectiva de todo el tiempo en el que nosotros vamos empleando en estas tareas. Como resultado de estas tenemos nuestro tablero Kanban con todas las tareas que se han planteado al inicio, esto gracias a la lluvia de ideas que se realizó anteriormente y las cuales se van a ir se realizaron a través de todo el trabajo de este TIC. Ahora tenemos la parte de la implementación. Como lo habíamos mencionado anteriormente, pues esto se lo va a realizar en Select, específicamente en el área técnica, en donde nosotros, gracias a la lluvia de ideas, logramos identificar dos subdivisiones o dos subáreas, que eso es la parte de técnicos y la parte de TIC, en donde ellos normalmente en su operativa diaria pues tienen mayores privilegios, ellos necesitan descargarse, por ejemplo, archivos de la nube, dar más accesos a todos sus usuarios, etc. Es decir, se encuentran más vulnerables a todas estas amenazas, por ejemplo, un ataque de DOS o un shifting, etc. Por lo cual, nuestro objetivo inicial es seleccionar, configurar, implementar y validar el CIEM, asegurando su mantenimiento a futuro y su escalabilidad. Por lo cual, si recordamos los objetivos específicos, el primero fue la
el planeamiento de una revisión de literatura. Aquí podemos ver una tabla resumen en donde la hemos ilustrado mediante grafiquitos, que la flechita verde es cumple, la tomate es cumple parcialmente y la X es que no cumple. Aquí podemos ver todas las opciones de 100 que se realizaron y se revisaron en un inicio. Como podemos ver, la opción de 100 que cumple a cabalidad todas las necesidades de Select es el Elastic Security 100, pero este fue planteado al cliente, en este caso Select, pero él lo rechazó ya que no se tenía ninguna seguridad y se tenía mucha incertidumbre de que si es que este 100 iba a seguir teniendo soporte en un futuro. Por lo cual, la siguiente opción que ellos aceptaron fue Wasu, por todas sus características. Y aquí podemos ver un poquito de la arquitectura de Wasu. Wasu trabaja mediante agentes. ¿Qué es un agente? Un agente es un computador en donde se instala donde se instala en cada computador del personal del área técnica, en donde se va a poder revisar todo este computador y ver a dónde estarán accediendo, qué problemas tiene, qué vulnerabilidades, etcétera. Por lo cual aquí podemos ver que se tiene un servidor, puede ser un escritorio, un portátil, incluso una instancia en la nube y una máquina virtual. Y algo muy importante de Wasu es que incluso se consta con un balanceador de carga. Y luego de esto, de los componentes centrales de Wasu, pues se llega al usuario final. En este caso, los nombrados agentes. Luego de haber aceptado este 100, que en este caso es Wasu, pues necesitamos realizar un diagrama de flujo para poder clasificar las reglas que vienen por defecto en Select en Wasu, en donde vamos a analizar por supergrupos, que ya la voy a explicar posteriormente, en donde si son aceptados, pues tenemos en la parte de aceptados o rechazados parcialmente. ¿Qué significa un rechazado parcialmente? Significa que dentro de todo este grupo existen reglas que utiliza Select o que necesita Select y otras que no están dentro de su operativa diaria, por lo cual es aceptado parcialmente, o si no, pues es totalmente descartado. Luego de esto tenemos la parte de reglas de Wasu. Como lo había mencionado anteriormente, pues se realizó un agrupamiento en supergrupos, en donde nos dio un total de 79 aceptados, 5 aceptados parcialmente y 86 rechazados. Y dentro de estos supergrupos, un total de reglas de 2.334 reglas aceptadas y 1.944 reglas rechazadas para el área técnica. Algo muy importante es que, por ejemplo, todos estos grupos que son rechazados no fueron eliminados. Y la principal característica para rechazar estos supergrupos, es decir, todas estas reglas, fueron que estos software, por ejemplo, un firewall, etcétera, un software específico que Select en la actualidad no ocupaba, pues no necesitaba estas reglas dentro del SIEM. Pero, por ejemplo, si en un futuro tal vez Select contrata esta licencia, simplemente instala en sus computadoras, necesita en un futuro, pues nosotros hemos creado una nueva carpeta que se llama Refused Rules, en donde nosotros hemos guardado absolutamente todos los archivos XML en donde se encuentran los supergrupos y dentro de esto las reglas, para si en un futuro necesita Select, utilizar todas estas reglas, pues les puede acceder sin ningún problema. Y aquí tenemos la parte de las configuraciones de los agentes. Estos códigos de aquí, donde especificamos si pertenece al grupo, por ejemplo, de técnicos o de TIC, que eran las subáreas que habíamos mencionado anteriormente, necesitamos necesitamos ejecutar este comando en absolutamente todas las computadoras que nosotros necesitamos que estén logueadas y mecanizadas. Por eso tenemos aquí en el área de técnicas que el primer comando es este, y luego de este simplemente necesitamos realizar una recarga del ambiente para poder iniciar el agente de Wasu. Y aquí podemos ver que simplemente se ejecutó de manera correcta. Luego de realizar esto en todas las computadoras dentro de Select, tenemos la parte de las pruebas de funcionamiento de eventos simulados. Como lo había mencionado anteriormente, pues el cliente, en este caso Select, puede necesitar en un futuro acceder a estas reglas. Así que lo que se ha optado es simplemente pues estas reglas comentarlas, ocultarlas o moverlas a otra carpeta, pero como tal no eliminarlas o desecharlas. En este caso vemos que tenemos la regla 5402, en donde simplemente se dispara un evento cuando nosotros ejecutamos el comando sudo sub, es decir, accedemos a privilegios mucho más altos. En este caso tenemos tanto el área de TIC como el área de técnicos, que es los dos grupos que nosotros hemos separado. Y vemos que si es que nosotros ejecutamos este comando, pues se nos realiza el disparador de la regla 5402, en donde vemos que, se ejecutó este comando de manera correcta, pero si nosotros comentamos esta regla, si volvemos a ejecutar el mismo comando, es decir, sudo sub, pues vemos que la regla no se ejecuta. Simplemente vemos que, por ejemplo, en este caso el PowerShell, simplemente se cierra y listo.
Por último, tenemos la parte de los resultados, que tenemos el dashboard de los agentes, que esto podemos acceder mediante el WASU, y los agentes activos. Bueno, como conclusiones, podemos ver que se realizó una implementación exitosa, ya que WASU permitió el monitoreo centralizado, escalable y adaptable a un futuro según las necesidades del cliente. La personalización de las reglas que se hizo mediante la separación de estos grupos, las validaciones funcionales que las acabamos de ver, la selección adecuada del CIEM, que fue muy importante en un inicio, y esto algo que nos sirvió muchísimo, fue la parte de la lluvia de ideas para poder entender el contexto de la organización. Y la organización eficiente, que es la clasificación jerárquica, priorizó las reglas útiles y las reglas que fueron rechazadas. Y como último tenemos las recomendaciones, simplemente al público en general o en un futuro, que es algo muy importante de la parte del levantamiento de requerimientos, la seguridad de acceso, que por ejemplo en un futuro se puede implementar la doble autenticación de factor, las auditorías periódicas que se las debe realizar al ambiente, la capacitación de todo el personal, tanto de técnicos en general de SELEC, y por último tenemos la automatización de respuestas, que vemos que los agentes simplemente se disparan de una manera automática. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Un fuerte aplauso. Tal vez está por ahí. Boris, ¿de pronto tienes alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Bueno, sí. Matthew y Andrés, primero los felicito por llegar a este punto. Realmente, pues, es el resultado del esfuerzo de ustedes y de sus familias. Bueno, mi pregunta básicamente va por el lado de cuáles, o mejor dicho, cómo definieron los criterios para escoger el CIEM adecuado, ¿ya? Básicamente noté que había una tablita en ambas diapositivas, pero básicamente mi pregunta es, ¿qué les dijo a ustedes que esos criterios eran los correctos y adecuados para seleccionar el CIEM? Sí, cualquiera de los dos puede responder, pero responde tú, por favor. Ok, esto se realizó gracias a la lluvia de ideas. Como lo mencionaba anteriormente, pues se realizó una mesa redonda con todo el personal, en este caso, bueno, en mi caso del área técnica, para poder entender todas sus necesidades. Y si vemos aquí una ramita, tenemos la parte de comparaciones de CIEM, en donde tenemos todos los tópicos que logramos, bueno, identificar, medir con el cliente, que necesitamos para cubrir todas sus necesidades. En este caso, escalabilidad, versión gratuita, por ejemplo, actualización de reglas, licenciamiento comercial, etc. Y si vemos, son exactamente los mismos tópicos que vemos aquí en las opciones de CIEM, que es la versión gratuita, licenciamiento comercial, recolección de eventos. Como vemos aquí, simplemente un pequeño resumen de cumple parcialmente o no cumple. Si podemos acceder a toda la información recabada, de hecho yo lo tengo acá en anexos, podemos ver aquí todo. Aquí vemos, bueno, a mayor escalabilidad, si es que tiene soporte IT o OT, la interfaz de usuario, la escalabilidad, no simplemente cumple o no cumple o cumple parcialmente, sino lo que cumple, bueno, lo que incluye y lo que no incluye. ¿Estás satisfecho? Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya, gracias, Boris. Bueno, en honor al tiempo, queremos agradecer, felicitar a nuestros dos estudiantes, a Matthew Eduardo Guerrero Sánchez, Andrés Sebastián Suárez. Realmente han culminado ya su trabajo. Como ustedes saben, la nota ya está pasada, realmente. Pero este acto, ¿no es cierto?, era muy importante porque es la presentación del trabajo que aquí hacemos. Felicitarte a ti inmensamente, felicitarles a los dos y a través de ustedes a su familia. Hoy creo que es una de las justas recompensas en la vida de ver a sus hijos, ¿no es cierto?, a sus seres queridos, cosechar esos triunfos gracias a su amor, a su dedicación. Así que para todos ustedes un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y bueno, en la biblioteca, ¿no es cierto?, está reservado un espacio bonito como para que se tomen fotos, compartan alguna cosa. Gracias. Gracias. Te felicito tanto. Qué lindo. Muchas gracias. Qué lindo.